Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación estaremos hablando sobre los pueblos indígenas, territorios y vida en crisis. Y está presente en esta oportunidad la investigadora de la Fundación Tierra, Irene Mamani. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco la presencia de nuestra distinguida invitada. Y tengo en mis manos, a ver, le vamos a pedir aquí que nos haga un planito de esta publicación, por favor. ¿Cómo se pronuncia? Yoquivo. ¿Sí? Cejas de Yoquivo. Ya, cejas de Yoquivo. A ver, esta es una investigación que ha realizado la Fundación Tierra, que tiene realmente elementos que me parecen importantes destacar. Primero, ¿cómo es de su atracción investigativa este pueblo? Okay. Bueno, nosotros como institución hacemos investigaciones sobre temas de derechos humanos, pero sobre todo vinculados a pueblos indígenas. En este caso, nosotros nos interesamos sobre la situación de este pueblo porque evidentemente está en una situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad. Este pueblo indígena está en la Amazonía, entonces nosotros trabajamos en la Amazonía con otros proyectos, pero una vez que nos enteramos del caso de este pueblo indígena, bueno, era imposible no contactarse con ellos, ¿no? Imposible no querer comprender su situación. Entonces, el informe no nace solamente de la decisión o de las inquietudes investigativas de Fundación Tierra, sino también es a partir de las necesidades del mismo pueblo indígena. Ahora, ¿podemos hacer una caracterización global de este pueblo? Es decir, cuando digo una caracterización, quiero decir, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cómo pueden brevemente describir este pueblo? ¿Cómo es su forma de organización, sus liderazgos, cuántos miembros tiene, cómo se estructura? Brevemente. Sí, eso es bien importante, ¿no? Para entender su situación actual de vulnerabilidad. Mira, es un pueblo indígena, podríamos decir nómadas, tiene origen nómada. No solo está en Bolivia, también está en Perú, es un pueblo indígena transfronterizo. Entonces este pueblo indígena históricamente ha estado como ubicado en diferentes lugares del país, pero en los últimos años ya no pueden sostener la misma forma de vida, asentamientos itinerantes, ¿no? Entonces actualmente están reducidos en diferentes lugares del país. Están, por ejemplo, en Pando, una parte de este pueblo indígena está en Pando, la otra parte está en Beni y una parte está en el departamento de La Paz. Entonces, Yoquivo es el nombre de la comunidad que está en el departamento de La Paz. Este pueblo tiene una característica muy particular. A veces solemos entender a todos los pueblos indígenas de manera muy homogenizante, muy generalizada. Pero este pueblo indígena, su situación es de contacto inicial con el Estado y la sociedad dominante. Es decir, anteriormente han estado en aislamiento. Entonces actualmente han entrado en un contacto, pero es un contacto reciente, ¿no? Entonces una parte de las explicaciones de por qué no pueden ejercer sus derechos territoriales es porque todavía no entienden cómo funciona finalmente la sociedad dominante o la modernidad, podríamos decirlo, ¿no? ¿Tienen liderazgos? ¿En qué forma se organizan? ¿Son por familias? ¿Cuál es su forma de organización? Eso es importante. Tradicionalmente o antes de su contacto, podríamos decir que su principal núcleo de organización son los clanes familiares. Clanes familiares, de hecho, nos contaban ellos que no conocían lo que es la organización o la vida comunitaria, ¿no? La vida en comunidad. Entonces, como que cada familia gestionaba, según clanes familiares, se sentaban en diferentes lugares a lo largo de los ríos, pero eso cambió ya con su mayor contacto con la sociedad. Yoquivo en concreto, a diferencia de otras comunidades, recién en 2000 entra en contacto. No es mucho. No es mucho. Anteriormente sí habían tenido contacto, pero era como intermitente, ¿no? Pero Yoquivo en 2000 ya tienen un asentamiento fijo en el norte de La Paz, en las cercanías del municipio de San Buenaventura. Entonces, en ese escenario, su forma de organización cambia totalmente. Para poder relacionarse con el Estado, con los gobiernos municipales, necesitan representantes. Entonces surge OTB, surge incluso sindicatos, asociaciones, ¿no? Entonces actualmente tienen varias cabezas, pero
ninguno tiene legitimidad. Entonces, claro, es como una respuesta de querer entenderse con lo externo y han nombrado diferentes cabezas, pero finalmente no están logrando tener una acción colectiva, una cohesión para poder relacionarse con el Estado, ¿no? Ahora, regularmente de muchos pueblos indígenas suelen salir miembros de estos pueblos e insertarse a las vidas, digamos, construidas aquí en las ciudades, etcétera. ¿Esta situación ya ha pasado con este pueblo? No, generalmente desde la antropología eso se entiende como asimilación, ¿no? Sí. En este caso no está pasando porque, como podemos ver, su contacto con la sociedad nacional es muy reciente, ¿no? Muy reciente. Entonces, la comunidad de Yoquibo todavía se mantiene como un gueto muy aislado, a pesar de que está entre dos centros poblados emergentes de la zona, es decir, San Buenaventura y Rurrenabaque, pero este pueblo tiene solo 10 hectáreas. Y viven como en un gueto, ¿no? Como si hubiese unos cercos imaginarios. Ellos todavía no se están relacionando de manera horizontal con lo externo, tampoco la gente se anima a entrar, ¿no? Entonces ahí te estamos hablando de... Ahora, cuando hablas de vulnerabilidad de este pueblo, ¿a qué variables o a qué elementos hace referencia esta vulnerabilidad? Ok. Mira, el estudio sobre este pueblo indígena no es de enfoque antropológico, sino desde la parte territorial y social. Entonces, cuando hablamos en el texto, cuando hablamos de vulnerabilidad, básicamente estamos hablando de su vulnerabilidad territorial y social. Resulta que este pueblo indígena, de tener amplio dominio de los bosques, de los territorios y de los ríos, sobre todo porque como son pesqueros, han perdido todo, ¿no? Han perdido todo y fueron reducidos en un espacio periurbano, como decía, ¿no? De 10 hectáreas donde viven más de 100 familias, más de 400 personas. Entonces, en ese escenario, sostener sus medios de vida es sumamente vulnerable, porque para empezar no tienen un espacio para cultivar alimentos, ¿no? Por otro lado, ellos eran pesqueros, pero actualmente ya no pueden realizar eso porque todos los ríos, como en la zona, se implementó el proceso de saneamiento, donde se han reconocido los derechos de propiedad de otros actores, por ejemplo, las comunidades interculturales o otros pueblos indígenas de mayor dominio, por ejemplo, los tacanas. Entonces, ellos, al tener una situación de contacto inicial, no han podido ejercer sus derechos de propiedad. Es decir, formular una demanda ante el INRA para que les titule territorios, ¿no? Entonces, incluso ellos mismos nos decían, cuando el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, entró a la zona, nosotros no sabíamos por qué teníamos que pedir a ellos nuestro propio territorio, ¿no? Entonces, obviamente, sus territorios que ampliamente ocupaban, sus territorios ancestrales, han sido demandados por otros actores que sí tenían mayor entendimiento de cómo funciona la sociedad, por ejemplo, la burocracia, ¿no? Por este pueblo no tenía esas condiciones. En contraparte, ¿el Estado tiene conocimiento de esto? ¿Y qué actitud tiene el Estado frente a esta situación o a este pueblo en particular? Mira, en el estudio hemos debatido ampliamente sobre ese tema, si era un pueblo indígena abandonado, si es que lo habían dejado al olvido. Pero resulta que hay bastante intervención, quizá no tanto del Estado, pero el Estado ha estado presente. Por ejemplo, está el tema de educación, también se les dotó de viviendas. Lo que constatamos en el estudio es que el problema es que el Estado no sabe entender que este pueblo indígena tiene otras características. Es el caso de su contacto inicial. Entonces, todas las acciones que se han implementado desde el Estado fueron desde una lógica muy lineal y desde el sentido común, por decirlo, por ejemplo, saneamiento básico, como a todos los pueblos, ¿no? Claro. Quizá que el pueblo todavía, al menos en este momento, no necesitaba, sino necesita otro tipo de acompañamiento, ¿no? Entonces, el Estado sí está presente ahí, pero no desde ese enfoque que hace falta para entenderlo realmente al pueblo indígena. Frente a este escenario, ¿cómo ves el futuro de este pueblo? Sí, es un futuro sumamente incierto porque un pueblo indígena sin territorio es casi que nada, porque
el territorio es como lo es todo para ellos, porque a partir del territorio pueden ejercer otros derechos integrales, el derecho a la consulta, ¿no? El derecho de pedir proyectos, ¿no? Entonces, este pueblo indígena no tiene territorio. Sin embargo, en 2020 el Estado, como una forma de recompensar su vulneración, les ha dotado de 900 hectáreas. Se trata de un territorio muy lejano a su asentamiento provisional actual, sí. Está como a 50 kilómetros. La entrega, la dotación del área o de la tierra, porque no es territorio, fue por vía ordinaria. Esa vía de dotación de tierras generalmente se lo hace para comunidades campesinas y ahí se les exige que cumplan la función social. La comunidad campesina se debe, por su cuenta debe establecer el asentamiento fijo. Este pueblo indígena le dotaron esas 900 hectáreas bajo esa misma lógica, pero no aplica porque esos territorios fueron de ellos, ¿no? Entonces, ahora el INRA se le está exigiendo que en 2 años puedan demostrar la función social. Y eso implica asentamiento, eso implica trabajar la tierra, pero ellos no son agricultores, ellos son pesqueros. Entonces, si bien es un montón de desafíos para ellos, y si bien el futuro, la salida podrían ser estas 900 hectáreas, pero no es suficiente, ¿no? Para empezar, como la forma en cómo se les dotó. Y no está acompañado por un programa de asentamiento que permita realmente asentarles a la comunidad, ¿no? Sino se les asignó un pedazo de tierra y por su cuenta ellos deben surcar los 50 kilómetros y ni siquiera hay un camino, ¿no? Complicado. A ver, ¿cómo ves el futuro de este pueblo? Mira, si bien yo creo que no hay que caer en la victimización, si bien es un pueblo que han sido despojados de sus territorios, pero han encontrado caminos también para poder adaptarse. Lamentablemente no debería ser así, ¿no? En este escenario las mujeres están cumpliendo un rol tan importante de sostener hogares con mucha depresión por ese cambio tan radical. Mujeres que han encontrado en pequeñas cosas alternativas económicas, ¿no? Por ejemplo, artesanía, ¿no? También el pueblo indígena se está adaptando está transformando en agricultores, ¿no? Están con apoyo externo, están trabajando la tierra, tienen chacos. Entonces, sin embargo, este pueblo, para poder sostenerse en el tiempo, sí o sí necesita del Estado. No estamos hablando de cualquier pueblo indígena, muchas veces lo homogenizamos, ¿no? Sí. Un aymara ya se adaptó o tiene su propia identidad, ¿no? O las mismas pueblos indígenas dominantes en la misma región, tacanas, ¿no? Este pueblo indígena, por su condición de contacto inicial, que lamentablemente es casi sinónimo a vulnerabilidad, por lo tanto, incluso, estaríamos hablando de genocidio, ¿no? Entonces, este pueblo sí o sí necesita una atención inmediata del Estado. Y para eso, un primer punto es que se entienda, se teorice, se contextualice qué se entiende por contacto inicial. En Bolivia, si bien hay una normativa, no recuerdo muy bien la normativa que habla sobre pueblos indígenas de contacto inicial, la 350, sí. Sin embargo, no termina de operativizar, ¿no? De hecho, incluso hay una instancia específica que aborda sobre los pueblos vulnerables, pero esta normativa no tiene reglamento, no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, la acción, la intervención, la protección estatal, primero tiene que partir por eso, por entender de manera multidisciplinaria sobre lo que es un pueblo indígena en contacto inicial, ¿no? Que es muy diferente a los aislados y a los que están con mayor integración, ¿no?
Entonces, y lo otro es atender su situación de exclusión territorial, ¿no? Y que no basta con asignar un espacio, ¿no? Sino tiene que ir acompañado de otros proyectos, iniciativas que realmente como que ha sido un pueblo totalmente dañado en todo aspecto, ¿no? Entonces lo que hace falta es como rehabilitarnos de situación. Irene, muchísimas gracias por la gentileza, por contarnos este trabajo que han realizado. Nos parece realmente valioso y son espacios donde nos deben llamar a la atención y a la alerta de cómo se deben trabajar este tipo de temas. Gracias otra vez. Así es, muchas gracias a ustedes. Muy bien.